¿Cómo les fue con la tarea? Profe, la verdad nosotros no encontramos ninguna empresa que tuviera servicios así parecidos y que tuviera estados financieros completos o algo así. Sin embargo, seleccionamos una empresa de aseo y pues esos fueron los estados financieros que tomamos. ¿De qué es la empresa que ustedes van a desarrollar? ¿Cuáles que están estructurando? ¿De qué trata? Pues la parte principal es la de los servicios de limpieza post obra, pero también se tiene servicios de sanitización y protocolos de bioseguridad. Pero, o sea, las empresas que ofrecen esos servicios sí se encuentran registradas, pero no tienen unos balances así completos ni nada de eso. Y entonces la que dices que encontraste, ¿de qué es? No, pues tomamos fue una de aseo, Aseos Pereira. Esa sí tenía todos pues actualizados hasta el 2020, noviembre del 2020. Ok, bueno, miramos, miremos. Bien, vamos como en orden. Grupo A, ¿quiénes hacen parte del grupo A? ¿Quiénes están en el grupo A? André Felipe, no está conectado. Jairo Andrés está. Juan Sebastián Castellanos. Hola, profe, Sebastián. ¿sí me escucha? Sí, ya lo escucho. Claro que sí, nosotros averiguamos, pues, más que todo nuestra empresa se basa en remodelaciones, ¿sí? En construcciones minoritarias, pequeñas, y hay muchísimas empresas que se dedican, colombianas, a ese entorno, ¿no? A ese contexto. Encontramos una donde tenía, pues, de todos los años anteriores, todos los archivos y todo lo que sería el análisis financiero de toda la empresa, y pues cogimos la del año pasado. Lo tienen en periodos, ¿sí? En periodos más o menos bimestrales. Entonces nosotros cogimos ahí como los más importantes, los que están consolidados, y vimos los que están completos y pues los subimos. Claro que sí. Sebastián, ¿en cuál de estos tres descargo y lo miramos y analizamos un poco lo que está, lo Ven, te digo comentamos porque la lo clase envió fue mi pasada? compañero. Lo envió fue mi compañero, dame un momento. Va a descargar cualquiera y ahí lo vamos a mirar. Sí.
Estados consolidados, primer trimestre del 2020. Bueno, eso nos sirve. Con civiles. Miremoslos a ver cómo están diagramados. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Dice estado de situación financiera consolidado y comparativo. Periodo terminado marzo 31 del 2020 frente al correspondiente del 2019. Tenemos activos, pasivos, patrimonio. Ok, ahí tenemos nuestro balance. Ya lo revisamos. ¿Qué tenemos por acá? Estado integral de resultados consolidado y comparativo. Ok. Después tenemos el del cambio de patrimonio, flujo de efectivo. Y mire que ya tenemos algunos indicadores. Bueno, esto nos va a servir mucho. Muy bien. Arranquemos por acá. Entonces, ¿cuál es la idea para todos los grupos? Que ustedes ojalá pudieran encontrar unos estados financieros de una empresa similar a lo que ustedes quieren hacer en su proyecto de inversión, o al menos que esté en el mismo sector, ¿cierto? Si bien con civiles habrá otras cosas, pues también hacen remodelaciones, pues ok, válido para el tema de las remodelaciones. Si Darren y compañía encontraron unos estados financieros de empresas de aseo y ustedes quieren hacer algo medianamente relacionado con eso, pero más especializado para temas de obra, válido también. ¿Cómo se suele presentar? Vamos a hacer como un repaso de la clase pasada, ¿cierto? Pero ya mirando los números de una empresa específica o de un par de empresas, ojalá si podemos abrir otros dos, pues lo haremos. Y ojalá que sean de diferentes sectores para poder encontrar las diferencias. Entonces, comencemos por el balance. ¿Qué habíamos dicho? El balance se divide en tres clasificaciones, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Y hay unas relaciones dentro del propio balance que dice, el activo es igual al patrimonio más el pasivo. Entonces, arranquemos por ahí. Total activos. Total activos, en este caso, que son cifras en miles de pesos colombianos, tienen 142.652 millones de pesos en activos. Fíjense que tienen menos activos que en el año 2019. O sea, la empresa, entre su política de inversión, porque además recordemos que los activos me están hablando de inversiones en la empresa, ha disminuido su inversión, ¿cierto? Del año 2019 al 2020. Ya ahorita revisamos qué tienen asociados en esos activos. Luego, la sumatoria del pasivo, que son 118.000, o sea, de todo lo que tiene la empresa, 142.000 millones, 118.000 millones son deudas. Y en patrimonio tienen 23.000 millones, que no es una cosa despreciable, ¿cierto? La sumatoria de los pasivos más el patrimonio me da igual los 142.652 millones que ya habíamos registrado en el activo. ¿Cierto? También habíamos dicho
que para que quede correctamente realizado el balance general, los activos se organizan de mayor liquidez en la parte superior a menor liquidez en la parte de abajo. Es decir, lo que es dinero en efectivo o se puede volver efectivo en el corto plazo, se va organizando en la parte de arriba, y en la medida en que se van, digamos, no son activos que eventualmente puedo convertir en dinero, pero no requiero convertirlos en dinero en el corto plazo, pues se van a ir organizando más abajo. Entonces, miremos qué hay dentro de la empresa con civiles. Hay efectivo y colocaciones a corto plazo, o sea, el dinero más líquido, lo que puedo usar inmediatamente. 9.327 millones frente a 6.781 millones. Eso quiere decir que tienen más plata para usar, ¿cierto? Que el año inmediatamente anterior. Ya lo veremos, pero este es el resultado del flujo de caja del periodo en curso, de marzo del 2020. Cuando veamos el flujo de caja, vamos a ver que está este mismo número. Deudores corrientes, es decir, personas que les deben plata a ellos. Les deben 20.349 millones y ellos, con civiles, asumen que ese dinero les va a llegar en el mediano a corto plazo, en menos de un año. Lo que tienen en inventarios. Entonces, en inventarios pueden estar los productos terminados que aún no se han vendido. Si ellos hacen, por ejemplo, edificios, pueden ser los inmuebles que aún no han vendido o los productos que están en proceso de terminación, o incluso las materias primas que utilizan para hacer sus trabajos, ¿cierto? Su operatividad. Tienen 13.282 millones de pesos. Gastos pagados por adelantado, es decir, dinero que le han dado a los proveedores, que en última son insumos que les van a llegar o productos en proceso que les van a llegar, ¿cierto? Son 1.892 millones de pesos. Propiedades, y eso es lo que llamamos activo corriente, que es lo más líquido, ¿cierto? Todo esto es activo corriente. Después pasamos al activo no corriente, que es lo que igual en algún momento se puede volver dinero en efectivo, pero que en principio a la empresa no le interesa volverlo efectivo todavía, ¿cierto? Como están las propiedades de planta y equipo, que es una inversión que ha hecho la empresa, pero que no necesita venderla, ¿cierto? En este momento, que les costó 43.000 millones de pesos entre equipos y las plantas que tengan ahí. Si quiero ver qué hay exactamente, pues me voy a la nota 9. Hagamos el ejercicio. Vamos por acá, nota 9, a ver qué hay. Entonces, fíjense que en la nota 9 se desglosa todo el tema, ¿cierto? De propiedades, planta y equipo, que teníamos registrado allá. Vuelvo, perdón, el balance, un segundo. En el balance tienen registrados 43.072 millones. Y acá están sumando el costo neto 43.072 millones. Fíjense que hay un tema de depreciación que ya vamos a hablar más adelante en la clase de hoy, a qué se refieren con esa depreciación. Pero entre esas plantas y equipos, fíjense que ahí están terrenos y un lote, construcciones y edificaciones, que no son muchos, ¿cierto? 139 millones. Maquinaria y equipo pesado, 39.000 millones. Equipo de oficina, muebles y enseres por 275 millones. Equipos de cómputo, 423 millones. Flotas y equipos de transporte, 2.800 millones. Propiedades en arrendamiento. O sea, ellos hacen edificios y también los arriendan. Lo que no venden lo están arrendando. Propiedades, derechos de uso. Activos en tránsito, activos de la sucursal Perú, activos fijos vinculados a consorcios y provisiones y ajustes por aplicar. Hay un valor negativo ahí. Bueno. Maquinaria de equipo pesado, hay unas notas, dice el incremento con el periodo anterior se origina que en septiembre del 2019 se realizó la compra de maquinaria propia del proyecto CCP Propal
de los siguientes equipos por un valor de 6.000 millones. Cargadores John Deere, 5 cargadores, cargadores Volvo, 7 cargadores, un tractor, un mini cargador, 4 compresores, 5 contenedores y también algo en proyecto SAS, ¿cierto? Por 10 millones de pesos. Y así para cada aspecto. Entonces recordemos que los estados financieros de propósito general muestran números gruesos de toda la empresa. Si yo quiero ir al detalle, pues tengo que ver las notas que están aquí y demás. Entonces, ¿para qué me sirve este análisis que estamos haciendo? Pues en principio para conocer de qué hablábamos y cómo se entiende un estado financiero, pero para también saber si yo quiero tener una empresa de construcciones, entonces qué tipo de equipo tengo que tener, si quiero parecerme a algo como esto, etcétera. Que ya lo estamos viendo. A ver, íbamos por acá. Propiedades de planta y equipos, 43.000 millones. Inversiones en asociadas, 2.000 millones. Si quiero saber a qué se refieren, pues voy y miro la nota. Otros activos financieros no corrientes. Activos financieros no corrientes, que pueden ser, qué sé yo, inversiones a largo plazo. ¿Sí? Miramos la nota a ver qué nos dice. Bueno, ahora la miramos. Y cargos diferidos. Entre los pasivos, pues tenemos todas las deudas, ¿cierto? Pasivos corrientes, los que tengo que pagar a menor corto plazo, pasivos no corrientes, los que se van a más largo plazo. Ya habíamos dicho en la clase anterior que los pasivos se organizan de mayor grado de exigibilidad a menor grado de exigibilidad. Entonces, las operaciones de financiamiento son las que esta empresa tiene que asumir sí o sí, ¿cierto? Tienen seguro pignoraciones, tienen codeudores, tienen embargos, qué sé yo. Proveedores por pagar, costos y gastos por pagar, impuestos y gravámenes y tasas, beneficios a empleados, pasivos estimados a provisiones, ingresos diferidos y otros pasivos corrientes. Y dentro del pasivo no corriente, que son a más largo plazo, están las operaciones de financiamiento, pasivo en reorganización de la ley 1116, proveedores por pagar a largo plazo, costos y gastos por pagar a largo plazo, impuestos, gravámenes y tasas no corrientes, beneficios de empleados a largo plazo, cuentas por pagar de los accionistas, ¿cierto? Que esto ya son algunos cuentas por pagar a los accionistas, pasivos, estimaciones y provisiones, pensiones de jubilación, ingresos diferidos y otros pasivos no corrientes. Dentro del patrimonio está todo lo que tiene la empresa, el capital social, que fue con qué dinero se comenzó la empresa. Fíjense que arrancó con 9.600 millones de pesos. Las primas de emisión, las reservas, las ganancias retenidas, el superávit por valoraciones, resultados acumulados y resultado integral total del año. Que de acuerdo a lo que está acá, es como si no estuviera dejando beneficios el negocio, ¿cierto? Este resultado integral total del año se supone que es el resultado que vamos a encontrar en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Pasemos al estado de pérdidas y ganancias. Bueno, antes de pasar allá, fíjense que todos los estados financieros tienen que venir firmados por el representante legal, por el contador y por, en este caso, un revisor fiscal. Dependiendo del tamaño de la empresa, se requiere un revisor fiscal o requiere un auditor externo.
Estado de resultados. Recordemos que el informe de estado de resultados me muestra cómo ha sido la operatividad de la empresa. Entonces, primero vamos a registrar, recordemos por acá un minuto. ¿Dudas hasta acá? Creo que era Angeli la que estaba en espera. María Camila, buenas noches. Ya le di acceso a quien estaba en espera. Ah, no, volvió a estar ahí. Pensé que ya había ingresado. Bueno, si miramos el estado de resultados, fíjense que debe tener la estructura que está aquí. En la parte operativa voy a colocar todos mis ingresos operacionales y todos mis gastos operacionales y me va a quedar mi utilidad operacional. Si me devuelvo al ejercicio, fíjense que por acá tengo ganancia o pérdida de la operación. Esa es la utilidad operacional. Después tengo otros ingresos menos otros egresos y va a quedar mi utilidad antes de impuestos, que es ganancias o pérdidas antes de impuestos. Aquí ya en teoría están perdiendo 382 millones a marzo del 2020. Como no tienen ganancias, pues no pagan impuestos, ¿cierto? No le descuentan porque los impuestos se calculan en función de las ganancias. En este caso es una pérdida, por eso lo colocan entre paréntesis la palabra pérdida para indicar que todo lo que está entre paréntesis en el informe son pérdidas, ¿cierto? Entonces, ¿será que los estados financieros son útiles para la comunidad en general? Pues sí, si ustedes, comunidad general, futuros ingenieros, quieren trabajar en Conciviles, tengan presente que ellos están diciendo que vienen perdiendo plata desde el 2019, 2.000 millones, y en marzo del 2020, 382 millones. Entonces el tema es delicado, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Y una vez descuento los impuestos, me queda mi ganancia o mi pérdida neta, que es esto que tengo por acá, ¿cierto? Utilidad neta al final. Esa utilidad neta alimenta el balance en la clasificación de patrimonio como resultado del ejercicio. Devolvámonos un minuto al balance. Entonces, si nos vamos a resultados acumulados, resultado integral total del año, fíjense que sale menos 162. Pero allá vimos menos 100, menos 300 algo. Entonces, hay que bajar un poquito más de aquí donde dice ganancia o pérdida neta a la que dice ganancia o pérdida integral total neto. ¿Qué hay por acá de nuevo? Pues otros resultados integrales del ejercicio, ganancias o pérdidas diferentes al cambio de conversión de operaciones en el extranjero y ganancias o pérdidas por método de participación. Me imagino que son temas contables. Sin embargo, es interesante ver varias cosas a la hora de estructurar sus proyectos, que podrían ser acá algo importante. Entonces, revisemos la nota 23, a ver qué es lo que hace Conciviles realmente, ¿cierto? Nota 23, ¿dónde estará? El grupo que colgó notas de carácter general, ok. 1, 2. Seguimos en la 2.
Busquémosla por acá. 23%. Sigamos. 23 de agosto, 23. 23. Ganancias retenidas. Esta es la nota 22. 23. Ingresos operativos y costos operativos y segmentos de la operación. Entonces, ¿qué hacen? Hacen infraestructura, hacen inmobiliario y hacen servicios industriales y mineros. Y acá podemos ver cuánto les entró, cuánto les costó hacerlo y cuál fue la utilidad bruta. ¿Eso para qué me sirve? A ustedes, para evaluar, ¿cierto? Porque ustedes ya tienen un pool de productos que ustedes quieren realizar allá en los mantenimientos. Eso, ustedes van a estimar unas ventas, que en última viene siendo este número que hay por acá, este y este que ustedes están viendo, ¿cierto? O sea, ustedes podrían clasificar sus productos también en estas clasificaciones o en las que ustedes consideren. Al final, los ingresos, que son las ventas, vendría siendo este número. Pero a esos ingresos ustedes ya le han calculado unos APUs, ¿cierto? Unos análisis de precios unitarios, que no es otra cosa que los costos de operación que tiene su negocio, que es esto que tengo acá. Entonces, aquí yo ya puedo hacer ciertos indicadores. ¿Qué porcentaje de los ingresos son los costos que tengo acá? ¿Cuál es el porcentaje que tengo ahí? Alguien que me ayude del grupo que estamos analizando. O mejor aún, si divido los ingresos sobre costos, ¿cuánto me da? ¿En qué grupo íbamos? El grupo A, ¿no? Da 1,15. 1,15, ¿cierto? O sea, tienen un margen como el 15%. Sí, señor. Y el contrario, sobre este. ¿Les da un 85%? No. ¿Cuánto le da? Da 0,87. Un 87%. Bueno, ¿eso para qué les sirve? Pues cuando ustedes estén estructurando su proyecto, pues revisen qué porcentajes o los indicadores frente a lo que ustedes están haciendo. ¿Lo tienen por ahí a la mano de su proyecto de inversión? Grupo A. Yo sí quiero tenerlo por acá a la mano. A ver, revisémoslo. Entonces, por acá, ventas y costos. Ustedes tenían costos, ventas totales anuales. Por lo tanto, si lo dividimos de esta forma, tienen 3 algo, ¿cierto?
si lo hacemos de lo contrario, pregunta, ¿ustedes están mejor o están peor que Concibiles en esos indicadores? Mejor. Mejor, ¿cierto? Claramente están mejor. ¿Por qué no les calculó el valor promedio? Por acá tiene que haber una celda que está truncada o algo. Bueno. Ustedes están mejor, pero ahora la pregunta es, ¿será que ustedes están mejor en el papel, pero en la realidad los costos son más altos? Porque eso lo pone uno a dudar, ¿o no? Entonces la única forma es tratar de buscar 2 o 3 empresas similares y hacer el mismo análisis. Y en ese orden de ideas ya uno puede ir ajustando su modelo a las condiciones del mercado. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Sí, señor. Bueno. ¿Qué gastos tienen? En el siguiente rubro, que son gastos operacionales de administración y de ventas. Fíjense que estos costos están relacionados únicamente a si hacen una vía, cuánto les vale hacer la vía. O sea, cuánto cobran frente a cuánto les costó hacerla, ¿cierto? Y después en los gastos administrativos suelen estar en gastos de personal, el staff, que no es propiamente los ingenieros y los obreros que hicieron la vía, sino el gerente, el contador, las secretarias, etc. Honorarios, arrendamientos, contribución a afiliaciones, seguros, servicios públicos, gastos legales, mantenimiento y reparaciones de equipos, seguramente, adecuaciones, gastos de viaje, depreciación, amortizaciones y demás. ¿Listo? Volvamos al estado de resultados. Cuando yo ya tenga mi por acá no me permite ver mi EBITDA, pero sí lo vamos a ver cuando tengamos nuestro flujo de caja. Entonces, de los gastos del estado de resultados me permite ver cuál es la utilidad del ejercicio, en este caso negativa. Me permite ver la diferencia entre ingresos operacionales y costos operacionales, que ahí ya puedo sacar unos indicadores y analizarlos frente a mi proyecto, ¿cierto? Si tengo ganancias brutas o no, si las debería aumentar o no. Ahorita. Y obviamente todas las decisiones adicionales de ingresos. Si tengo algunas inversiones financieras, ya el hecho de que tenga gastos financieros significa que tengo deuda, ¿cierto? Estoy endeudado con los bancos, otros ingresos no operativos. Miremos este negocio en qué tiene otros ingresos operativos. Otros ingresos operativos, que no son operativos, perdón. Tienen intereses recibidos de obras propias, intereses recibidos vinculados económicos, dice por acá.
Y otros ingresos no operativos, venta de materiales varios, servicios administrativos, utilidades de ventas de equipos, recuperaciones, que ya habrán unas notas de qué son esas recuperaciones, aprovechamientos de obras propias y aprovechamientos vinculados económicos. Entonces, en recuperación está recuperación de provisiones de ejercicios anteriores, como es casa matriz, CPP Propal, cobros de proyectos con GISMUR, otros, y proyectos SAS. Bueno, son la operatividad de la empresa con civiles, ¿cierto? Miremos el flujo de caja. Está consolidado el flujo de efectivo. Entonces, ya en este flujo de efectivo, estoy viendo exactamente qué fue lo que tuve que hacer en movimiento de dinero para la operatividad de mi negocio y cuánto dinero me quedó al final. ¿Y por qué me queda dinero? Porque arriba dice que no está ganando, ¿no? En beneficios dice que no tienen beneficios. Están quedando con menos 62 mil millones, menos 62 millones, 162 millones. Pero en el flujo de caja sí marca positivo, ¿cierto? Estos 9.327.000, 9.000 millones 327.000 deben alimentar el balance en la parte de el efectivo. Acá están los 9.327.000, que ya lo habíamos comentado. Entonces, volviendo al tema, estado consolidado de flujo de efectivo directo. Tengo lo que reciben por la venta directa de bienes y servicios, que son 10.000 millones. Pagos a proveedores salen 1.500 millones. Pago por sueldos, salarios y prestaciones a toda la gente que trabaja en Conciviles, 4.300 millones de pesos. Pago por gastos de construcción, 1.669 millones de pesos. Pagado por gastos de administración y ventas, otros 4.000 y otros ingresos de operación. De ese primer ejercicio tiene un efectivo neto provisto en la operación de menos 79 millones de pesos. Después vienen los flujos de efectivos provenientes de actividades de inversión. Entonces, en intereses y correcciones monetarias recibidas, aparece que tienen proyectos en otros países y cuando entra ese dinero, pues se ganan por el cambio algo. Ahí tienen 79 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, aquí llevaban menos 79,200. Y estos suman 79 positivos más. Flujo efectivo proveniente de actividades de financiación. Entonces, pagos de obligaciones, pagos de intereses sobre obligaciones y pagos a vinculados económicos. Pago de obligaciones es lo que se va amortizando de lo que pidieron prestado. Entonces, si pidieron prestado, qué sé yo, 500 millones, pagaron 487. Lo que dice pago de intereses, pues son los intereses generados por esos créditos. 124 millones de intereses pagaron. Después dice efectivo provisto, neto provisto en la financiación, que es la sumatoria de todo eso, ¿cierto? Aquí vamos en subtotales. Entonces, del primer grupo, pierden 79 millones, ¿cierto? Del segundo grupo ganan 79 millones, 79,900. Del tercer grupo, que es todo el tema de préstamos, ¿cuánto han invertido en temas de préstamos? Han tenido que pagar 4.855 millones. Después dice, incremento, disminución neto de efectivo, menos 4.000. Saldo de efectivo al principio del periodo, es decir, el año anterior les había quedado 14.000 millones. Y efectivo disponible al final del periodo, les queda 9.327 millones, que sale de esto
más esto, menos esto, menos esto, más esto. Les quedan los 9.000. Y prácticamente iban en cero. Mejor dicho, parece que en el año saldo efectivo al principio del periodo. Lo que es curioso, bueno, no. Este dinero que tengo acá, la comparativa la estoy haciendo en marzo del 2020 y cómo estaba en marzo del 2019. Si yo tuviera los estados financieros marzo del 2020 frente a diciembre del 2019, este valor debería estar figurando acá, en el resultado del ejercicio inmediatamente anterior, ¿cierto? Perdón, acá, abajo. En otras palabras, en el año 2020 les fue mal, pero tienen todavía plata producto de lo que les quedó del 2019. ¿Eso es sorpresa para alguien? Pues no mucho, ¿cierto? Estamos en pandemia y a muchas empresas les fue mal. Habría que ver cómo eran los estados financieros anteriores al 2020. Sí. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Fíjense que estos estados financieros tienen algo que no hemos visto todavía en clase, que no lo vamos a ver de hecho, pero que es interesante, que son los indicadores financieros. Estos indicadores financieros pues me dan una medida de cómo está la empresa en términos de liquidez, como dice acá, en términos de endeudamiento, etcétera, en términos de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí tenemos algunas cosas. Por ejemplo, la liquidez corriente, que es del 2,89. Los activos que tienen son mayores al pasivo corriente. Este es un buen indicador, ¿cierto? Pero el endeudamiento, que es el pasivo total sobre el activo total, sí está alto. Normalmente no debería ser más del 60%. ¿Sí? Endeudamiento sin acuerdo de ley del 1116, 61%. Esto está como mejor todavía. Utilidad, margen bruto y margen operacional. Estos vienen siendo los indicadores que en últimas estábamos revisando hace un rato, ¿cierto? Sobre todo este de margen neto, utilidad neta sobre ventas netas. Retorno sobre el patrimonio, o sea, utilidad operativa sobre patrimonio neto. Y retorno sobre el activo. El EBITDA es otro tema importante. Es un indicador importante porque básicamente lo que significa es ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones. Los intereses, los impuestos, las depreciaciones y amortizaciones son algo que ya no van, que es propio de las decisiones de financiación que se toman en la empresa. Digamos, algo que se puede controlar. Si el EBITDA de una empresa es positivo y es alto, la empresa tiene futuro, ¿cierto?
porque si tiene problemas financieros, igual pueden haber inversionistas interesados en ella, que con un poco de dinero que le inyecten, lo sacan de esos problemas, pero esto lo que muestra es que su operatividad es buena, que lo que hacen puede dejar ganancias. ¿Sí? Entonces, a marzo del 2019, el tema estaba un poco más grave, ¿no? Estaba negativo. Bien, ¿quién quiere que analicemos otro de los que tienen ahí? Grupo B, grupo C, etcétera. Grupo B, ¿qué empresa tienen? ¿Quién está al grupo B? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Es una empresa de morrales y accesorios para viaje. Ok, ¿y qué encontraron? ¿Estados financieros de quién? Se llaman Alsani, esa es la que fabrica los morrales Toto y pues los accesorios como tal, sino que también fabrican ropa y otras cosas, pero entonces ahí fue como un ejemplo. Se parece un poco a la de nosotros. Ok. Estos están un poco más light, ¿cierto? Que los anteriores. Sí, profe, fue como un poco complicado encontrarlos. No, no estaban tan al público. Por lo general, esta información es pública, pero pues a veces hay que buscarla un poquito más. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ingresos, estado de pérdidas y ganancias, que es toda la parte operativa. Ingresos menos los costos de venta, pues podemos sacar ahí ya un indicador, ¿cierto? ¿Ustedes cómo están en su negocio? Tienen que compararlo contra este indicador. Tienen utilidad bruta, utilidad operacional. Imagino que estas cifras están en millones o en miles. Deben estar en millones de pesos, ¿cierto? Sí, profe. Al final les queda en el 2018 5.000 millones y en el 2017 33.000 millones, ¿cierto? En el efectivo equivalente, esta utilidad debería, en el balance, debería quedar reflejada en el patrimonio, ¿cierto? Entonces, se mueve al patrimonio, fíjense que no me lo desglosa, ¿cierto? Debe estar acá en un valor intermedio entre el capital emitido y el total del patrimonio. Esta es una página que se dedica a comparar empresas, ¿cierto? De donde sacaron esto. Vamos, las cifras están aún más generales, ¿cierto? Va. Grupo 3. Grupo C. ¿De qué son? ¿De qué va su negocio? Profe, es una empresa que se dedica a construir y diseñar muros verdes. Okay. Esto tiene pinta de lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Es un modelo financiero parecido a lo que nosotros vamos a hacer. Acá hay un flujo de caja estimado. Por acá está la inversión, pues les sirve para tenerla presente en lo que ustedes quieren hacer. Estado de resultados proyectados. Luego, esto es un modelo financiero, no son las cifras reales, ¿cierto? De una operatividad real. Pero bueno, les sirve para ir analizando. Grupo D,
O comencemos de atrás hacia adelante. Grupo G. ¿Qué hacen en el grupo G? Creo que somos nosotros, profe. Profe, son casas ecológicas autosostenibles. ¿Son qué, perdón? Casas ecológicas autosostenibles. Ok, Pues como es difícil encontrar una empresa que tenga que ver con lo mismo, pues lo que hicimos fue una constructora claro. y analizando, es una constructora que también tiene en su visión implementar las construcciones sostenibles. Ok, La constructora se llama Con Concreto. con concreto, ok. Con concreto es una empresa muy grande. Sí, demasiado grande. Y con concreto, bueno, estos son estados financieros de con concreto. El resumen, pues le saqué como lo que vimos en la clase pasada, o entonces le corté un pedazo porque el PDF en sí son 190 páginas. De acuerdo. Yo conozco algunos estados financieros de con concreto, son grandísimos, ¿no? Sí, sí, señor. Es interesante que analicen los indicadores que ya comentamos ahorita en el ejercicio y revisen las notas, sobre todo las notas del estado de resultados, ¿sí? No tanto del balance, sino de eso es patrimonio, de estados de resultados, sobre todo este que dice 421 y 424, o sea, cómo se desglosan esos ingresos operacionales, qué es lo que ellos hacen. Lo mismo los costos de las operaciones, porque ahí de pronto sí se puede discriminar qué de eso es construcción sostenible. Depende qué tan desglosado esté las notas, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Cambios en patrimonio, integral consolidado, flujo efectivo. Profe, ahí era mi pregunta, ¿ese flujo efectivo es el mismo flujo de caja? Sí, es el mismo flujo de caja. Obviamente, entre más grande la empresa y más cosas haga, pues más complejo de entender sus estados financieros, ¿cierto? Para eso tenemos las notas y demás, pero fíjense que ellos ya en el día a día de cómo se mueve el dinero en la empresa, pues tienen flujos efectivos procedentes de utilizados en actividades de operación, o sea, ganancias o pérdidas. Tienen ganancias, que asumimos que son ventas de lo que hacen. ¿Qué hacen? Pues lo podemos ver en las notas de los estados de resultados, en donde decía ingreso operacional, ¿cierto? Después vienen, uy, esta es la continuación, espera un minuto. No, me enredé acá, perdón que los debo tener mareados ya. Vamos despacio. En el flujo efectivo, entonces tiene unas ganancias producto de la operación, 99.000 millones, ¿cierto? Porque esto debe estar en miles de pesos, Sí, señor, en miles de pesos. en miles de pesos. Entonces tienen 99.000 millones de ingresos. Después dice, ajustes para conciliar la ganancia, ajustes por gastos por impuestos a las ganancias, ajustes por costos financieros, ajustes por disminuciones en los inventarios, ajustes por disminuciones en cuentas por cobrar de origen comercial, ajustes por disminuciones, ajustes, otros ajustes. Flujo efectivo procedente y utilizados en operaciones. Bueno, dividendos pagados. Esto es cuánto sacó la empresa a sus accionistas, ¿cierto? Impuestos y ganancias pagadas y otras entradas o salidas de efectivo. Y les queda flujo efectivo procedente de actividades de operación.
Después va los flujos efectivos procedentes de actividades de inversión. Flujos efectivos procedentes de financiación e incremento de efectivo equivalentes de efectivo. ¿Y cuánto les quedó al final del año? Entonces, de 99.000 millones que vendieron, ¿les quedó qué? ¿Medio billón? Luego, entender esto es un poco más complejo, claro. Tendríamos que saber qué hace en totalidad la empresa. Mirar las notas, sobre todo lo que dice allá en ingresos operacionales y en otros ingresos. Tendríamos que coger el estado de resultados y ver exactamente qué es lo que están diciendo que hacen y cómo se financian y demás. Grupo F. ¿Ustedes qué hacen? Grupo F. Santiago Reyes y compañía. ¿Ustedes qué quieren hacer en su proyecto de inversión? ¿Qué tipo de empresa? Ah, ¿hay alguien del grupo F? O Abril que no era. ¿Por qué sale Arren acá otra vez? ¿Ese no era el grupo A? Bueno, grupo H. ¿Hay alguien del grupo H? Profe, nosotros vendemos concreto a base de cáñamo. Uh-huh. ¿Y estos estados financieros que consiguieron de qué son? De Son de una empresa que empresa de Reino Unido que fabrica este concreto, profe. Concreto también de cáñamo. Sí, señor. Bueno, la dificultad de que sean en el Reino Unido los estados financieros, pues es que primero las cifras están en libras, ¿cierto? Habría que de alguna forma convertirlas. Aunque los indicadores sí me pueden dar igual, ¿cierto? Habrá algunas cosas que pueda ya extrapolar. Hablaron de costos, depreciaciones, bueno. Vale. Vale. Bueno, continuemos con el tema. Hablemos un poco de las depreciaciones. Ya ustedes vieron en los estados financieros de Conciviles que por allá en el estado de resultados se comenzaba a hablar de depreciaciones, pero ¿qué es eso? Entonces, para profundizar un poco en el flujo de caja de proyectos, primero debemos profundizar en conocimientos básicos de los estados financieros, como es el balance general y el estado de resultados.
Ya hablamos del balance general y el estado de resultados en la clase pasada. Simplemente en el balance general se registran los saldos de las inversiones que requiere un proyecto, en el lado izquierdo, que suelen ser los activos, y cómo se han financiado pues esas inversiones, si han sido a través de deuda o de patrimonio, que se consigna en el lado derecho, en los pasivos y en el patrimonio como tal. En lo que respecta al balance general, el lado izquierdo simplemente registra los activos que la empresa ha adquirido para realizar sus proyectos de inversión, y en el lado derecho registra de manera como se han financiado dichos activos. Por lo tanto, que es un registro de deudas y de patrimonio, o sea, de los aportes que han hecho los accionistas, o los dueños, o los socios. El estado de resultados o de pérdidas y ganancias registra para un periodo de tiempo todos los ingresos, costos y gastos asociados pues, con la operatividad del proyecto. Pero en lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, que ya lo veíamos ahí en los números de concibiles, note que es simplemente un registro de un periodo de tiempo de los ingresos menos los costos y gastos en que la empresa incurre para generar dichos ingresos. Es importante tener presente que dentro de los costos hay quizás un caso particular que por su evaluación por su importancia en la evaluación de proyectos requiere especial interés, y es lo que nos referimos como depreciación. ¿Qué es lo que ya vieron ustedes en ese estado de resultados como depreciación? El concepto de costo de depreciación es sencillo de entender. Simplemente se trata de reconocer que los activos que utiliza un proyecto o un negocio tienen un desgaste o un agotamiento en función de su utilización, en función de su uso. Entonces, imaginen, por ejemplo, un computador, que una empresa compra un computador y ese computador es utilizado en un proceso cualquiera, ¿cierto? Debería ser claro entonces que con el paso del tiempo y estrechamente vinculado con el uso, ese computador se deteriora y se desgasta. En otras palabras, ese computador se deprecia con el uso. En otras palabras, la depreciación como costo que se registra en el estado de pérdidas y ganancias es simplemente un reconocimiento del desgaste que tiene el activo, que naturalmente se deprecia en el tiempo en función de su uso. Hay varios métodos para calcular los costos o gastos de depreciación. Los más comunes son el método de línea recta, el método de suma de dígitos y el método de depreciación variable. Dentro de los métodos señalados, en nuestro modelo de inversión vamos a utilizar el método de línea recta, que es el más comúnmente utilizado, y su filosofía es sencilla. Primero, ¿cómo aplicamos el método de línea recta para el tema de depreciación? Que es, ya dijimos que la depreciación es un registro contable del gasto o del, sí, de cuánto contablemente se ha ido gastando un bien o un activo que tiene la empresa en el paso del tiempo por el simple hecho de utilizar ese bien, ¿cierto? Entonces, para hacer el cálculo por el método de línea recta, primero se toma el valor de compra del activo, se establece el periodo de vida útil que va a tener ese activo, se establece un valor terminal y se calcula la alícuota por año de la diferencia entre el valor de compra y el valor terminal. Entonces, hagamos un ejemplo sencillo. Imaginen todos que una compañía ha invertido en un activo fijo, que es un vehículo. Ese vehículo lo compra en 80 millones de pesos. Supongan que ese vehículo tiene una vida útil de 5 años y que al final de esos 5 años lo puede vender por el 10% de su valor inicial. Es decir, lo puede vender en 8 millones de pesos. Por lo tanto, la depreciación anual sería la diferencia entre el valor de compra y el valor final,
72 millones de pesos, dividido en el número de años que tenga el ciclo de vida de ese activo, en este caso 5. Por lo tanto, la depreciación anual sería de 14.400.000. Ese es el dato contable que va a quedar registrado en el rubro de depreciación para ese activo. Ahora bien, para complementar un poco más el tema de la depreciación, tanto la depreciación como la amortización hacen referencia al desgaste o agotamiento que sufre un activo en la medida de que con su utilización contribuye a la generación de ingresos de la empresa. Entonces, si le preguntamos a Google, ¿cuál es esa diferencia entre depreciación y amortización? Fíjense que la principal diferencia entre ambos términos que puede establecerse es que la depreciación, cuando hablamos de depreciación, se centra exclusivamente en activos fijos, es decir, equipos, maquinaria, inmuebles, etcétera. Mientras que cuando hablamos de amortización se enfoca en los bienes intangibles y diferidos, como el software, por ejemplo. Es un bien intangible, ¿cierto? Por colocar un ejemplo. ¿También se podría depreciar? Sí. Ya no se llama depreciar, ¿cierto? Se llama amortizar el software. Listo. Entonces, cuando vean depreciación y amortización, en esencia, en teoría, están hablando de lo mismo, solo que la depreciación es para temas activos fijos, tangibles, ¿cierto? Que puedo tocar. Y amortización es para los temas intangibles. De acuerdo al artículo 13, ya metámonos con un poquito de legislación relacionada con el tema. De acuerdo al artículo 13, el decreto 2649 del 93 contemplaba la obligación de asociar los ingresos con los ingresos del periodo, cada uno de los costos y gastos en que se incurrió para generar dichos ingresos. De allí que en el caso de los ingresos generados por la utilización de los activos se debe asociar y reconocer el desgaste o agotamiento de los activos con la generación de los ingresos, puesto que no puede existir un ingreso sin un costo o un gasto. Fíjense que eso es especialmente cierto cuando en sus proyectos de inversión, por ejemplo, se están analizando servicios, ¿cierto? Entonces entra uno en el dilema de cuál es el costo que tiene el servicio. Una cosa es en cuánto lo vendo, mi servicio, pero cuál es el costo realmente asociado. Entonces, normalmente para hacer cualquier X servicio, supongamos que el servicio es hacer un diseño estructural de un edificio. Pues ustedes para el diseño estructural obviamente necesitan un computador y una serie de equipos, software y demás, y necesitan tener el conocimiento y la persona que lo va a diseñar. Entonces yo podría decir, bueno, el costo puede ir asociado al tiempo que le toma a ese especialista hacerlo, pero también hay unos costos implícitos producto de los equipos que está utilizando para realizar el diseño, como son los computadores y el software. Que esos costos entonces deberían estar asociados, ir directamente asociados con la depreciación de los mismos. No es que por cada diseño yo vaya a comprar un computador, ni el software que requiero, ¿cierto? Voy a poder hacer X diseños con ese computador. Pero aquí el tema es, si lo quisiera hilar muy fino, es durante el ciclo de vida que tiene ese equipo, cuántos diseños voy a poder hacer. Y ese sería el costo asociado, ¿cierto? Que eso ya es muy complejo, muy difícil de cuantificar, ¿cierto? Sin embargo, contablemente, sí estamos diciendo que los equipos, computadores en este caso y software que hemos comentado, tienen un desgaste, que ese desgaste se llama depreciación, que hay forma de calcularlo y que contablemente hay que hacerlo, y que va asociado con los costos de la operatividad que tiene
el proyecto. Algunos activos por su naturaleza y destinación o por el uso que se haga de ellos pueden tener mayor vida útil que otros. Pero esta vida útil ya ha sido definida en el artículo 1.2.1.18.4 del decreto 1625 del 2016, para que lo tengan presente. Si ustedes en sus inversiones tienen vehículos y computadores, no pueden depreciarlos en más de 5 años. 5 años es el ciclo de vida máximo en el cual ustedes van a depreciar esos activos. Para la maquinaria y el equipo, máximo 10 años. Para las edificaciones y las construcciones, máximo 20 años. Para los terrenos, no hay necesidad de depreciarlos, a menos que sean terrenos agrícolas. Agrícolas. ¿Por qué los terrenos agrícolas sí se deprecian? ¿Quién me puede decir por qué? En cada cosecha se va perdiendo las propiedades del suelo. Por supuesto. Entonces yo no voy a poder cultivar eternamente en un mismo suelo, ¿cierto? Va a llegar un punto en donde ya no va a servir. Y por eso es necesario depreciarlo, intentar cuantificar cuál va a ser el ciclo de vida que va a tener ese terreno. ¿Dudas con lo que hemos medianamente comentado hoy? Profesor, una pregunta. Señora. Es que tengo una duda. ¿Qué se refiere al término alicuota? Alicuota. Alicuota. Algo. Sí. El término Alicuota. alicuota. Bueno, es el cálculo que acabamos de hacer, ¿cierto? La alicuota es si las cuotas es cuánto pago. A ver, no, preguntémosle a Google que es más fácil que intentarlo definir cuando ya está definido. Preguntémosle a Google qué es una alicuota. Corresponde a la parte o proporción fijada por la ley para la determinación de un derecho, impuesto u otra obligación tributaria. No, a ver, uno más sencillo. En economía, una parte alicuota se define como aquella que está contenida en otra un número exacto de veces. Esto está mejor. Una parte alicuota se define como aquella que está contenida en otra un número exacto de veces y se calcula como porcentaje o proporción de un total. Por tanto, podemos decir que tiene un significado equivalente o proporcional. Pues fíjate que el valor que queremos depreciar dividido entre X años o periodos me da mi alicuota, ¿cierto? Que es el número exacto que voy a tomar para ir depreciando año a año ese bien. ¿Sí? Sí, profe. Ya aclara un poco el tema. Es un término nuevo, pero no es otra cosa que la división entre el valor del bien que quiero depreciar, el valor a depreciar y el número de periodos en el que lo voy a depreciar. ¿Alguna otra duda? Vale. En la próxima clase retomamos un poco el tema. Vamos a dejarla. Este tema es muy denso. Entonces, en la próxima clase hablamos un poco más del tema de liquidez, de utilidad, de causación, del principio de pertinencia y demás. Cerramos lo que es flujos de caja y entramos ya después del parcial, porque la próxima clase es el lunes, pero el miércoles tienen parcial. La siguiente semana ya comenzamos con el modelo financiero y el remate de la asignatura como tal. Gracias a todos por la asistencia, por la participación, por las tareas. Fueron útiles y espero que ustedes pues le saquen el mayor provecho a la hora de definir ustedes también sus proyectos de inversión. Listo, profe, hasta luego. Si no hay más dudas, pues nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.
Luis Miguel, ¿tienes una pregunta? Profe, lo que sucede es que pues, el miércoles yo no voy a poder presentar el parcial porque tengo un procedimiento médico. Entonces no sé qué podría hacer en esa situación. Si quieres, escríbeme en el WhatsApp y ya miramos a ver qué opciones tenemos. ¿Listo? Vale, listo, profe, gracias. Bueno. Hasta luego, ahora sí a todos.